Ok. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hilda Alejandra Tadeo Chan. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi matrícula es la ES 1921028774. Soy de séptimo semestre del programa educativo de licenciatura en nutrición aplicada y el nombre de esta actividad es caso clínico de un lactante o la presentación de caso clínico de un lactante. Soy de la estadía 2 y mi lugar de estadía actual es el Hospital General de Cali y mi profesor o docente en línea es el profesor Jesús Edgar Garduño Lima. Entonces, comencemos. Muy bien, vamos a presentar la anamnesis o todo el caso clínico en sí. Notamos que el paciente es un lactante varón de 40 días que posterior a recibir biberón de fórmula láctea, estaba hasta el momento con lactancia materna exclusiva, presentó urticaria generalizada. Entre los antecedentes personales, en realidad no encontramos datos importantes o antecedentes personales de importancia, pero vamos a mencionarlos. El embarazo y el parto fue sin complicaciones. El APGAR fue de 9/10, o sea, estuvo perfecto el parto. El peso al nacer fue de 3.790 gramos. Las pruebas metabólicas fueron normales. Tuvo una lactancia materna exclusiva hasta los 40 días de vida, como se mencionó. Es un regurgitador habitual, presenta deposiciones normales y una ganancia ponderal adecuada. Ahora bien, eso sí, se menciona que la madre presenta dermatitis atópica. Ahora bien, en cuanto a la exploración física del lactante, se menciona que este tiene un buen estado general leve, igual un buen estado de nutrición, hidratación, aunque presenta abones generalizados de pequeño tamaño. Es decir, los abones son lo que le conocemos coloquialmente como ronchas en la piel. Al realizar la auscultación cardíaca y pulmonar, resultó ser normal. Presenta un abdomen plano y depresible, no doloroso, no hay masas ni visceromegalias. Y en cuanto al estado neurológico, este es adecuado para la edad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, se menciona también que posterior, obviamente, al consumo de la fórmula láctea, este presentó una repetida urticaria o exantema y fue la manifestación clínica que presentó a esta fórmula de inicio. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico que estableció el médico ante este problema? Pues alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Cómo sabemos que es proteína de leche de vaca? Bueno, lo menciona el caso clínico y también, si sabemos, bueno, al investigar, se encontró precisamente que las fórmulas de inicio, la primera que se recomienda en estos pacientes contiene proteína de leche de vaca. Entonces, ¿qué se hace en estos pacientes que presentan esta reacción ante este tipo de proteína, esta reacción alérgica, por decirlo así? Bueno, como se menciona en la evolución, pues se le indicó un antihistamínico por vía oral, algo que es adecuado, es un tratamiento farmacológico adecuado, precisamente porque este fármaco es para tratar las alergias. ¿Y qué tipo de leche se le indicó? Bueno, ahora se le indicó una leche hidrolizada para una leche hidrolizada o de proteínas altamente hidrolizadas. También ese es el tratamiento nutricional. Una leche hidrolizada, una leche altamente hidrolizada para tratar el cuadro de APLB. Veamos entonces la resolución del caso clínico. Ahora bien, presentando el inciso A, motivo por el cual se le indica la fórmula láctea, notamos anteriormente que a él se le indicaron dos tipos de fórmulas lácteas. Primero, se le indicó una fórmula de inicio de proteínas de leche de vaca. ¿Por qué se le indicó esto? Bueno, infiriendo con la información contenida en la anamnesis, notamos que la madre presenta dermatitis atópica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de acuerdo con Vázquez y Pitarch Roca, Pareña Yara, Ojara y Cenarro Guerrero, etcétera, o et al, de 2022, ellos mencionan que en ocasiones el que la madre presente dermatitis atópica es una condición o situación clínica que también puede ocasionar la aparición de eczema o de grietas de los pezones. ¿Qué sucede entonces? Bueno, que la madre al amamantar al lactante, pues esta situación le ocasiona dolor en el pezón. Entonces, aunque esta situación no es una contraindicación de la lactancia materna exclusiva, es una situación que sí le puede dar pauta a la madre para decidir destetar, ya sea temporal o definitivamente al lactante. Por lo tanto, infiriendo entonces la situación clínica, ese es el motivo
o este fue el problema por la cual se le indicó en primera instancia una fórmula de proteína de leche de vaca. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, pues el lactante no tuvo una buena reacción ante las proteínas de esa fórmula de inicio. Entonces, pues ante esta situación es que se le indicó otro tipo de fórmula de inicio, pero que las proteínas ahora se les llama de alto grado de hidrólisis o altamente hidrolizadas, lo cual es adecuado porque es el tipo de fórmula que se debe de utilizar en pacientes que presentan un cuadro de APLB, es decir, de alergia a la proteína de leche de vaca. Ahora bien, veamos entonces los requerimientos de nutrientes del paciente. Bueno, para obtener esto se requieren los siguientes pasos. El primer paso, identificar el peso para el edad. Para esto utilizamos las tablas o curvas de la OMS. La que se menciona aquí es del nacimiento a los 5 años. En este caso, pues, ahí ya se menciona que el lactante debería de presentar 5 kilogramos para los 40 días. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ya aparece marcada en la imagen precisamente los 40 días, que es del lado horizontal. Notamos que 40 días es un mes y 10 días, ¿no? Entonces, aproximadamente se muestra en la tabla de manera horizontal, se marca los 40 días. Al elevar o al prolongar esa línea de manera vertical, notamos que al llegar al percentil 50, que tomemos en cuenta que es lo que se debería de, cuando queremos saber el peso para la edad, es el percentil, por decirlo así, el percentil medio o el percentil de referencia, notamos que el paciente pues choca con 5 kilogramos. Entonces, el paciente para los 40 días debería de presentar 5 kilogramos. Vamos a calcular el GET. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para el cálculo del GET, a mano derecha de la pantalla, en este caso se menciona, hay una imagen en la parte posterior donde se mencionan las diferentes fórmulas o ecuaciones propuestas de la OMS para el gasto energético basal o en reposo de la población infantil. En este caso se necesita la edad, el sexo y ya nos dice qué fórmula es. Tomando en cuenta, el paciente tiene 40 días, es decir, un mes y 10 días, es un niño, entonces la fórmula a utilizar es 89 por peso en kilogramos menos 100 más 175. ¿Cómo lo sustituimos esta fórmula? Bueno, será 89 por los 5 kilogramos que debería de presentar el paciente menos 100 más 175. Esto nos da un resultado de 520 kilocalorías. Entonces ya tenemos el GER o el gasto energético en reposo o el GEP, el gasto energético basal. Ahora necesitamos obtener el GET. A mano derecha, de donde aparecen esas ecuaciones, nos menciona que para obtener el GET requerimos sumar el GER más el ETA o el efecto termogénico de los alimentos, que es un 10% del GER, del GET. No vamos a utilizar coeficiente de actividad porque obviamente es un lactante, entonces, pues como tal, ¿cuánta más actividad podría presentar un lactante? Entonces, serían las 520 kilocalorías, el 10% de ETA, es decir, el 10% del GET, son 52 kilocalorías. Entonces, sumándolo, obtenemos que 520 kilocalorías más las 52 kilocalorías son 572 kilocalorías. Ese sería su GET o su gasto energético total. Ahora bien, el paso 3, el cálculo de requerimientos nutricionales y cuadro dietosintético. En este caso, los requerimientos nutricionales del paciente, de acuerdo con Palafox, López y Ledesma, son los siguientes. De hidratos de carbono necesitamos como cantidad máxima 60 gramos al día, de proteínas 1.2 gramos por kilogramo de peso al día y de lípidos un 55% del día. A modo extra, el cuadro dietosintético o la distribución macronutrimental no se nos requería para la resolución del caso clínico. Sin embargo, se decidió agregar para mostrar cuáles serían aplicada esa distribución, cuáles serían la cantidad de kilocalorías y de gramos y de porcentaje reales que necesita el paciente. En este caso, notamos que como requerimiento hídrico, contemplando la premisa que se necesita 1 mililitro por cada kilocaloría del GET, entonces necesitaríamos 572 mililitros. En cuanto a los macronutrientes,
De hidratos de carbono necesitaríamos 217.4172 kilocalorías. ¿Esto a qué equivale? Bueno, en un porcentaje equivale a un 38.01% del GET. De las proteínas necesitamos 40 kilocalorías, que en porcentaje eso representa un 6.99% del GET del paciente. Y de los lípidos necesitamos 314.6 kilocalorías, que esto equivale a un 55% del GET. Todo eso nos debe de proporcionar 572 kilocalorías en el paciente. Ahora sí presentamos el cuadro dietoterapéutico. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, basándonos en las tablas del IMSS, de los tipos de sucedáneos, de leche materna, hidrataciones y valor nutricional en 100 gramos, se formó esta tabla. ¿Cómo se conforma? Bueno, donde dice ideal, se nos presenta los aportes macronutrimentales de este tipo de fórmula que mencionamos, de la fórmula con proteínas hidrolizadas sin lactosa en 100 gramos. Es decir, básicamente en la columna o en la primera, no sería la columna, en la primera parte de la tabla, dice fórmulas con proteínas hidrolizadas sin lactosa en 100 gramos ideal, se nos presenta el aporte macronutrimental de este tipo de fórmula, de 100 gramos de este tipo de fórmula. Entonces, 100 gramos de este tipo de fórmula nos aporta 57 gramos de hidratos de carbono, nos aporta 15 gramos de proteínas, 21 gramos de lípidos, 469, bueno, ahí es kilocalorías, no es gramos, y 100 gramos en este caso. ¿Cuánto vamos a necesitar según los requerimientos reales del paciente? Notemos que este tipo de fórmula ya presenta una distribución, un tipo de distribución macronutrimental. Obviamente la distribución macronutrimental que respeta son de acuerdo a los lineamientos establecidos para las fórmulas lácteas. Obviamente esa distribución macronutrimental no va a estar acorde a los requerimientos del paciente porque cada requerimiento es individual. Entonces, ¿qué se hizo para sacar cuánto necesitaríamos, cuántos gramos necesitaríamos de esta fórmula para cubrir las necesidades del paciente? Bueno, simplemente se hizo una regla de 3 y se obtuvo que para 500, básicamente se dijo, si para 469 kilocalorías obtengo 57 gramos de hidratos de carbono, yo requiero 572 kilocalorías, aunque ¿cuántos hidratos de carbono me aportaría esas 572 kilocalorías? Entonces, pues ya obtenemos que 69.51. De nuevo, con proteínas. Si 469 kilocalorías me proporciona 15 gramos de proteínas, hablando de 100 gramos de la fórmula con proteínas hidrolizadas sin lactosa, entonces 572 kilocalorías, ¿cuántos gramos de proteínas me ofrecería? Y finalmente en los lípidos, de la misma manera, si 469 kilocalorías me aporta 21 gramos, 572 kilocalorías, ¿cuántos lípidos me aportan? Ahora bien, ¿cuántos gramos entonces vamos a necesitar? De nuevo, si para 469 kilocalorías requiero 100 gramos de este tipo de fórmula, para 572 kilocalorías, ¿cuántos gramos de fórmula requeriría? Entonces fue 572 por 100 entre 469, lo cual nos da un aporte o una necesidad en gramos de 121.96 gramos de fórmula con proteínas hidrolizadas sin lactosa. Eso es lo que requiere el paciente. Esa es la cantidad de fórmula que requiere. Ahora bien, si bien abajo se muestra algo, un apartado extra, tampoco se nos pedía en la resolución del caso clínico, se decidió agregar porque, bueno, notemos, como dije, la distribución de esta fórmula no es la misma distribución que escogimos para el paciente, ¿ok? Sin embargo, en cuanto al porcentaje de adecuación, lo que conocemos, lo que se hace con adultos, notamos que se cubre el 100% de las kilocalorías.
No se cubren los lípidos, no en su totalidad, quedan un 78.77%, no se llega a cubrir en su totalidad. En cuanto a las proteínas, se cubre un poco en exceso, y en cuanto a los hidratos, igual se cubre un poco en exceso. Sin embargo, estamos respetando la cantidad de kilocalorías. El aportar al paciente 121.96 gramos de fórmula con proteínas hidrolizadas sin lactosa nos garantiza que se cubrirán 572 kilocalorías. Entonces, por ello, respetamos esto. ¿Qué sucedería? Investigando un poco, ¿qué sucedería o qué podríamos hacer para intentar cubrir los lípidos? Bueno, cuando un paciente, incluidos los pediátricos, no puede cubrir cierto nutriente, lo que se puede hacer es que se pueden utilizar módulos nutricionales. En este caso, se podría utilizar un módulo de lípidos. Sin embargo, pues no en todas las instituciones públicas hay. Se necesitaría también consultar este aspecto con el médico tratante y solo así se podría hacer. Entonces, si quisiéramos, podríamos dejar las 121.96 gramos de este tipo de fórmula y decidir agregar cierta cantidad de un módulo nutricional, es decir, de un módulo de lípidos. Pero bueno, eso ya sería, pues ya sería algo extra, ¿no? Pues esas son todas las referencias bibliográficas que utilicé para la resolución del paciente y espero que les haya gustado mi caso clínico. Me despido y que pasen una excelente noche.